Una vez realizada la introducción a la metodología de enseñanza de lenguas extranjeras, comenzaremos con las grandes corrientes metodológicas del siglo XX, que son el estructuralismo, el cognitivismo y el comunicativismo. Todas ellas realizarán diversas aportaciones de utilidad para la disciplina y permitirán ir descubriendo barreras que impiden un correcto aprendizaje de la lengua. Los métodos estructuralistas tienen su apogeo en las décadas de los años 40 y 50. Y aunque después de esto se vieron sustituidos por otros métodos, siempre se han mantenido latentes. En líneas generales, consisten en la memorización y repetición de contenidos lingüísticos y en la evaluación de estos contenidos en una prueba cuantitativa. La base lingüística de todos ellos es el estructuralismo, cuyo principal representante europeo es Saussure y Bloomfield y Fries como principales representantes del estructuralismo norteamericano. Esta corriente lingüística se une a la corriente psicológica del conductismo desarrollada por Skinner. Desde el punto de vista lingüístico y, por tanto, estructuralista, la lengua se define como un conjunto de estructuras que deben ser analizadas y entendidas desde la fonología, la morfología y la sintaxis. Por tanto, no se van a tener en cuenta ni la semántica, ni mucho menos la pragmática, lo que va a ocasionar importantes problemas, ya que hay cuestiones que solo pueden ser explicadas mediante estas disciplinas. Por otra parte, el conductismo entiende el aprendizaje como un hábito de conducta basado en la repetición mecánica y se efectúa de forma inductiva. Así pues, se considera el aprendizaje como una secuencia conformada por tres elementos sucesivos: estímulo, respuesta y refuerzo. El estímulo sería la lengua 2, es decir, la lengua extranjera que se está aprendiendo, que es lo que provoca una respuesta por parte del estudiante en esa lengua. Y esto se ve reforzado por las correcciones del profesor. Así, esta repetición continua genera un hábito de conducta. Es decir, en función de la respuesta que dé el alumno, el refuerzo se realizará de forma positiva o de forma negativa, con el fin de que se automatice ese comportamiento lingüístico. Las principales aportaciones del estructuralismo serán, por tanto, la definición de lengua que acabamos de ver y una preferencia por la lengua hablada frente a los textos escritos cultos, lo que supone un gran avance en la enseñanza de lenguas, ya que supone una ruptura con todo el panorama anterior, puesto que siempre se había enseñado la lengua con grandes autores siguiendo un modelo literario culto. No obstante, esto no quiere decir que la preferencia por la lengua hablada se refleje directamente en el proceso de enseñanza. Vamos a verlo. El objetivo de este método es que el estudiante sea capaz de comunicarse, pero los principios y su aplicación no va a lograr cumplir este objetivo, tal y como acabamos de mencionar. Por lo tanto, supone un gran avance tener la comunicación como principal método, pero al final va a ser un método eminentemente gramatical que se va a centrar en cuestiones de sintaxis, fonología y morfología, y en el que el aprendizaje se va a realizar de manera inductiva, ya que se accede a la teoría desde la práctica, en vez de partir de la regla gramatical. ¿Cómo hacemos, por tanto, el diseño de este método? Bien, va a ser el lingüista el que ordene las estructuras de la lengua, desde las más simples hasta las más complejas. Para el caso del español, por ejemplo, partiríamos del verbo ser y estar, pasaríamos a los presentes, después al pretérito, después al pretérito imperfecto, para llegar así hasta las estructuras más complejas, como por ejemplo podrían ser las subordinadas concesivas. Una vez ordenadas las estructuras, se va a clasificar en niveles a los estudiantes. Para ello van a aparecer tres niveles diferentes: elemental, intermedio y avanzado. Estos niveles se mantienen vigentes en la actualidad, sin embargo, aparecen subdivididos. Como ejemplo, podríamos decir que el nivel elemental agruparía todos los tiempos de indicativo y acabaría en el presente de subjuntivo. En el intermedio, terminaríamos quizá con el subjuntivo en las frases compuestas, y en el avanzado podríamos tener todo el resto de subordinación, concesivas, condicionales y demás frases subordinadas. Asimismo, se va a buscar potenciar la comprensión auditiva y la expresión oral.
Por esta razón, comenzarán a introducirse en los medios audiovisuales y a trabajar en el laboratorio de idiomas, lo que no quiere decir que el estudiante realmente desarrolle estas destrezas. No obstante, si el objetivo es ser capaz de comunicarse oralmente en la lengua aprendida y el diseño consiste únicamente en ordenar las estructuras y separar aprendices, ¿cómo vamos a lograrlo trabajando con estructuras gramaticales? Este es el fundamental problema del método, que todos los supuestos teórico-prácticos no se corresponden en realidad con el objetivo final. ¿Qué ocurre con los participantes? Bien, el protagonista del método va a continuar siendo alguien ajeno al alumno, pero en este caso no será el profesor, sino el lingüista. ¿Por qué? Porque es él el que analiza las estructuras, las contextualiza en un diálogo para obtener el vocabulario básico y es el que confecciona los ejercicios. ¿Qué supone esto? Bueno, pues la creación de unos diálogos artificiales que no beneficiarán al alumno para aprender a comunicarse. El profesor únicamente va a ser un mero intermediario entre el lingüista y los estudiantes, que realmente puede ser sustituido por un cassette, ya que el método está creado. Por tanto, podríamos considerar que es un método relativamente sencillo para aprender de forma autónoma, sin un profesor, ya que éste lo que hace es facilitar la información lingüística al alumno. El alumno, a su vez, va a ser un agente pasivo. ¿Por qué? Porque va a recibir todo ese material lingüístico, pero no va a intervenir. De modo que no hay un diagnóstico de necesidades ni negociación del aprendizaje. Podríamos decir que nos encontraríamos entre el modelo de clase clásica y automatizada. Con respecto a la tipología de actividades, se van a estructurar a partir de diálogos y de ejercicios de repetición mecánica. Aunque es cierto que ya se trabajó con diálogos antes, ahora se caracterizan por estar creados ad hoc en función de las estructuras que se quieran trabajar. A su vez, el ejercicio drill o ejercicio de huecos va a ser la gran creación de este método. Como observamos en la imagen, los diálogos van a buscar introducir las estructuras. En este caso, tendríamos unas estructuras en presente de indicativo con el verbo llamarse. ¿Qué ocurre con estos diálogos? Que no son naturales. Cuando en un contexto real nos preguntan ¿cómo te llamas?, no solemos responder yo me llamo María y tú ¿cómo te llamas?, sino que simplemente omitimos el verbo. Y la respuesta natural sería María. ¿Y tú? Por lo tanto, estos diálogos no van a servir para que el estudiante se comunique en la vida real. Con respecto a los ejercicios de creación mecánica, estos drill, podemos ver que consisten fundamentalmente en conjugar una serie de estructuras para lograr que quepan en las frases que el lingüista ha predispuesto. En este caso, tendríamos que conjugar, por ejemplo, en presente, el verbo ser. Yo soy médico, Elena es periodista, Alonso y Ana son pilotos. ¿Qué ocurre con este tipo de ejercicios? Que no tienen vacío comunicativo, por lo tanto, no van a aportar nada a nivel comunicativo a nuestro estudiante. Con respecto a la tipología de estos ejercicios de repetición mecánica, hay diferentes variantes. En primer lugar, podríamos encontrar ejercicios de sustitución, en los que hay que sustituir, por ejemplo, un determinado sintagma por otro. En esta ocasión, tenemos a ella le encanta el arroz y tendríamos que seleccionar el pronombre adecuado. A ella le encanta el arroz. Tenemos también ejercicios de transformación, que pueden estar estructurados en torno a tiempos gramaticales. En este caso, el estudiante tendría que transformar el presente de indicativo en un pretérito imperfecto. Ella estudia español, ella estudiaba español. Tenemos también ejercicios de compleción de enunciados, es decir, nos dan una frase estándar y tenemos que completar las demás respetando esa estructura. Si en Grecia se habla griego, en Turquía se habla turco. Existen también los ejercicios de expansión, que consisten en ampliar la frase con nuevos elementos que aporta el enunciado. Me gusta el cine. A ello hay que añadir el adverbio mucho. Me gusta mucho el cine. Es decir, el estudiante tendría que recolocar esos componentes. Y también podríamos encontrar ejercicios de construcción de frases. En esta ocasión tenemos 3 palabras diferentes que el estudiante debe organizar y añadir el verbo adecuado. Peligroso conducir noche, es peligroso conducir de noche. Una vez que hemos visto el enfoque y el diseño del estructuralismo, pasaremos a hablar del procedimiento, es decir, del desarrollo de la clase.
Para ello, explicaremos dos propuestas prácticas, el método audio-oral y el método situacional, ambos basados en esta metodología estructuralista. El método audio-oral, también denominado método audiolingual, se desarrolla en Estados Unidos hacia finales de los años 50. Y Robert Leido recoge todos sus principios en el libro Language Teaching, a Scientific Approach. Para él, el aprendizaje de lenguas extranjeras se entiende como un proceso de formación de hábitos similar al que se desarrolla al aprender a tocar un instrumento musical. Este método basa la clase en una repetición mecánica de estructuras. Los estudiantes escuchan un diálogo modelo que sirve para contextualizar las estructuras que se introducen en la lección e ilustrar situaciones tipo en las que pueden utilizarse. El diálogo se repite, se memoriza y luego representado por los aprendientes, insistiendo sobre todo en la pronunciación y en la entonación. Parece, por tanto, que pone énfasis en la necesidad de aprender a hablar la lengua, pero es un objetivo imposible, ya que no hay creación por parte del estudiante, lo que supone un serio problema cuando queremos aprender una lengua para poder utilizarla. La clase, por tanto, va a ser repetitiva, y aunque teóricamente es una clase de interacción, este sistema de preguntas y respuestas no es realmente una interacción, ya que no prima el contenido, el contenido del mensaje, sino la forma. Hay un supuesto aprendizaje activo y en grupo, pero mediante actividades repetitivas para consolidar estructuras. Por otra parte, se considera que el vocabulario se debe adecuar al uso cotidiano. Va a haber, por tanto, esa diferenciación entre lengua hablada y textos cultos. El profesor será el mediador entre la lengua y los alumnos. No se va a enseñar gramática porque se considera que es algo inductivo, que se llega a la lengua a partir de la repetición de ejercicios con esa regla. Y no se va a utilizar la traducción porque se considera que la lengua materna es una fuente de interferencias y cualquier error se corregirá de inmediato para no provocar esa interferencia negativa. Los principios estructuralistas también se aplicaron en Europa, aunque el procedimiento de Gran Bretaña y Francia fue ligeramente diferente, ya que, sin dejar de lado el enfoque estructuralista y esa vertiente conductista, se intentó suavizar un poco la repetición para tratar de potenciar el aprendizaje mediante situaciones reales. Este método, que es el método que conocemos como método situacional, pretende dar prioridad a la situación frente a la repetición mecánica formadora de hábitos. La base de la enseñanza será también un programa estructural y un listado de vocabulario relacionado con diversas situaciones. La presentación de estos contenidos, es decir, de las estructuras y de las nuevas palabras, se intentará hacer recurriendo a diferentes situaciones dentro de la clase. Se buscará, por tanto, practicar los contenidos lingüísticos en situaciones concretas, pero de una forma controlada y mecánica, es decir, utilizando ejercicios de repetición y producción, pero realmente no habrá una producción libre por parte del estudiante. La flexibilidad de los ejercicios es un poco mayor, y en los niveles altos sí que es cierto que la práctica se llega a volver un poco más libre. Aunque realmente no se enseña gramática, puesto que se presentan las estructuras antes de proceder a la realización de ejercicios y la presentación de los temas, se intenta relacionar, como hemos dicho, con las situaciones de clase. Asimismo, es la primera vez en la que lengua, contexto y situación tratan de vincularse en este método. Aún así, es prácticamente el mismo método con respecto al método audio-oral, ya que seguirá un proceso de aprendizaje muy similar. Como hemos visto a lo largo de esta presentación, este nuevo método implicó algunos avances en el desarrollo de la metodología en la enseñanza de lenguas. No obstante, no estaba exento de problemas. Como ya hemos visto, el objetivo comunicativo realmente no se cumplía y una enseñanza basada en la mera repetición de contenidos no conducía a ninguna parte. Por esta razón, en el año 1925, Chomsky realiza una crítica a los métodos estructuralistas. En ella considera que estos métodos prestan más atención a las unidades, es decir, a las estructuras, que a los procesos. Por ejemplo, según estos métodos, en español sería correcto la estructura ¿tú quieres?
Pero, sin embargo, ¿qué ocurriría con la estructura ¿quieres tú? Esto necesitaría una explicación que el estructuralismo no puede proporcionar, ya que solo contemplaría la posibilidad de utilizar la primera estructura. También expone que la repetición de estructuras únicamente conduce a un conocimiento acumulativo de la lengua, no a un aprendizaje significativo, ya que desemboca en un olvido muy rápido y, por tanto, el aprendizaje acumulativo desatiende el aspecto innovador y creativo del lenguaje. De este modo, que el estudiante realice los ejercicios estructurales correctamente no implica que haya asimilado e interiorizado las estructuras, ya que cualquier persona puede realizar perfectamente los ejercicios de manera mecánica sin haberlas asimilado plenamente. Por lo tanto, parece que todas estas críticas hicieron que se replanteara cómo tenía lugar el proceso de aprendizaje de una segunda lengua y que se perfilaran nuevas ideas que tendrían que tenerse en cuenta. Así es como surge el cognitivismo, que veremos en la siguiente sesión. Las críticas al estructuralismo hacen que poco a poco se vaya desarrollando una nueva metodología. En este apartado hablaremos del enfoque cognitivo, que surge en los años 60 como una reacción al estructuralismo anterior. Este método abrirá las puertas al método comunicativo, aunque aún le faltará despojarse de la etiqueta gramatical para considerarse comunicativo. En esta ocasión hablaremos de enfoque porque no llega a producir ningún procedimiento metodológico concreto, sino que más bien se trata de un conjunto de principios y pautas susceptibles de ser aplicados al proceso de enseñanza y aprendizaje de lenguas. Este enfoque toma como base lingüística la gramática generativa, cuyos principales representantes son Chomsky y Fillmore. Ahora, la lengua se va a entender como un sistema estructurado de elementos interrelacionados que se rigen por relaciones de carácter lógico, que son fruto de la conceptualización mental. A su vez, la corriente pedagógica será la psicología cognitiva, con Brunner y Ausubel como principales representantes. De este modo, se intentará conocer qué procesos tienen lugar en el cerebro cuando se aprende una lengua, por lo que se fijará en la adquisición de la lengua materna para intentarlo aplicar al aprendizaje de segundas lenguas. Por tanto, ¿cómo van a entender este proceso? Pues bien, primero necesitaríamos una etapa de exposición a la segunda lengua, tal y como ocurre con los niños cuando comienzan a escuchar su primer idioma. Después habría un periodo de silencio, que serían los primeros años durante los que el niño todavía no es capaz de emitir ninguna expresión en la lengua materna. Finalmente, seguiría el periodo de producción, que tendría diferentes fases, es decir, tras recibir las destrezas pasivas, se llegaría a las destrezas activas, es decir, a la expresión oral y finalmente a la expresión escrita. No obstante, todo apunta a que hay una gran diferencia temporal entre el proceso de adquisición de la lengua materna y el proceso de aprendizaje de una segunda lengua. De este modo, el principal objetivo será la adquisición de la segunda lengua, tomando como referencia el proceso mediante el cual un niño aprende su lengua materna. Por influencia de la psicología cognitiva, la mente desempeñará un papel clave en el aprendizaje y en el uso de la lengua. Así, los procesos de formación y de comprobación de hipótesis cobrarán especial importancia cuando estamos aprendiendo una lengua, de forma que el aprendizaje ya no se va a entender como un proceso de formación de hábitos. De este modo, el aprendizaje se beneficia de la reflexión consciente sobre el sistema lingüístico y sus reglas, ya que en un niño ese aprendizaje se lleva a cabo de manera inconsciente. No obstante, la persona que está aprendiendo esta segunda lengua puede tener en cuenta todos estos procesos y utilizarlos así a su favor. Los defensores de este enfoque consideran que somos capaces de reflexionar sobre la lengua porque todos, por el hecho de ser hablantes, poseemos un módulo especial para adquirir la lengua, la gramática universal, es decir, la capacidad innata que tenemos para aprender a manejar una lengua. Tal y como reconoce Chomsky, su forma de entender el desarrollo de esta lengua, o de una lengua o de cualquier otra, es que la competencia lingüística o gramatical
es el conocimiento inconsciente que el hablante oyente ideal tiene de las reglas del sistema de su lengua. Por tanto, la adquisición lingüística ya no será un proceso de formación de hábitos, sino que se entenderá como un proceso de creación de reglas mediante la formación y comprobación de hipótesis. Por ejemplo, ¿qué hará la persona que está aprendiendo español? Pues cuando estamos hablando de formación de verbos, comenzará a regularizar todos los verbos. ¿Qué ocurre? Que cuando se dé cuenta de que hay algunos verbos que se forman de manera distinta, generará una nueva hipótesis. Es decir, hay verbos que en español son irregulares, por tanto requieren de unas reglas diferentes. Y así sucesivamente. Por tanto, para poder formar estas hipótesis, es imprescindible estar en contacto con la segunda lengua el mayor tiempo posible. Pero esto no va a implicar realmente un rechazo de la traducción. Simplemente que para que sea posible la producción debe haber una gran exposición, tal y como ocurre con los niños. En este caso, el profesor es algo más que un intermediario. Es el protagonista. ¿Por qué? Porque va a ser el que acelere el proceso de recepción y producción, aportando información sobre el sistema gramatical de la segunda lengua, es decir, resolviendo las posibles dudas y proporcionando materiales. A su vez, va a ser la persona que haga las explicaciones gramaticales y la gramática se enseñará tanto de forma deductiva como inductiva. Por tanto, para que la gramática inductiva se desarrolle en el hablante, lo que va a hacer es favorecer la deducción de reglas en función de diferentes ejemplos. Y finalmente, será quien fomente las comparaciones con la lengua materna del estudiante. ¿Qué ocurre con este? Bueno, aunque realmente sigue siendo en ciertos aspectos un agente pasivo, podemos considerar que aprende por descubrimiento personal. Según dice Brunner, él construye autónomamente su mundo de conocimientos, lo que supone un cambio más en la metodología que va a ser el puente entre el estructuralismo y el método comunicativo, donde el profesor será simplemente un mediador, pero visto desde un punto de vista positivo. Con respecto a la tipología de actividades que vamos a encontrar en este enfoque, se produce una gran ampliación en relación con las actividades estructuralistas, ya que, si recordamos, solo encontrábamos algunos diálogos y ejercicios drill, es decir, ejercicios de repetición mecánica. Estas actividades serán, en primer lugar, el drill no mecánico, aunque se acudirá a ejercicios similares, en este caso el estudiante tendrá que hacer uso de su capacidad de elección. Como vemos, en este modelo, el estudiante tiene que elegir entre ser o entre estar. Por lo tanto, tiene que tener algunas nociones gramaticales acerca del idioma. En el primer ejemplo, tienes que probar la tarta. Está muy rica, tiene que tener un cierto conocimiento de cómo funcionan estos verbos. Los reyes de Holanda son ricos, sería el segundo ejemplo, y en el último nos encontramos con soy de Bilbao, pero estoy en Madrid trabajando. Por lo tanto, ese drill ya implica cierta reflexión, aunque es cierto que se puede completar también sin tener unos conocimientos lingüísticos y, por supuesto, comunicativos profundos. Nos encontramos también con ejercicios de transformación. En esta ocasión, el estudiante pone en práctica todas sus hipótesis. Ordena las palabras y haz los cambios necesarios para escribir frases con sentido completo. En esta ocasión, el estudiante tiene que reordenar las palabras para construir frases que tengan un sentido completo. Por lo tanto, implica un mínimo de reflexión por su parte. Encontramos también ejercicios de detección de errores, que tienen una gran utilidad. Estos ejercicios surgen gracias a la traducción y a la comparación para corregir las hipótesis erróneas, ya que en el estructuralismo no podrían aparecer jamás porque los errores se consideraban como algo negativo que interfería en el desarrollo de la lengua. Por lo tanto, aquí el estudiante tiene que darse cuenta de que, en primer lugar, no todas las frases son incorrectas, por lo tanto tiene que ser capaz de ver qué frase es la que tiene el mayor grado de corrección, para después aplicar sus hipótesis al ejercicio. Finalmente, encontramos también ejercicios de sensibilización gramatical.
Como vemos en el ejemplo, lo que tiene que hacer el estudiante es leer un texto, subrayar los tiempos de pasado y clasificarlos. Bien, son ejercicios que únicamente apelan a la forma, pero la diferencia es que implican una cierta reflexión gramatical por parte del alumno y la comprobación de las hipótesis previas. En este enfoque encontramos también un ejercicio muy utilizado para vocabulario que también se puede usar para trabajar cuestiones gramaticales o de otro tipo. Es el ejercicio determinado close, que puede ser cerrado, semiabierto o abierto. Veamos algunos ejemplos. En primer lugar tenemos el close cerrado. El estudiante tiene que elegir de una serie de opciones cuál se corresponde con la frase adecuada. En esta ocasión tendría que elegir qué palabra entra dentro de la frase. En primer lugar necesitamos manzanas, puedes ir a la frutería, ¿de acuerdo? He comprado los pendientes en la joyería nueva y así sucesivamente. Es decir, se dan unas opciones limitadas que el estudiante simplemente tiene que colocar en el espacio adecuado. Encontramos también el close semiabierto. En esta ocasión, el estudiante tiene varias opciones para cada una de las respuestas y tiene que elegir la más idónea. Aquí vemos que se trabajan cuestiones gramaticales. En primer lugar, no creo que, quiera, quiere, querrá venir conmigo o cuando llegues hasta casa, llámame. Y finalmente encontramos también el close abierto. En esta ocasión no se proporcionan opciones al estudiante, por lo tanto tendría que ejercitar un proceso de reflexión mayor. Veamos, completa el siguiente mensaje de Facebook. Hola Pablo, perdona que no te haya escrito antes, pero durante el viaje a Australia no he podido conectarme a internet. La experiencia ha sido increíble, ya que he conocido a mucha gente y he visitado un montón de sitios. Aunque el viaje no comenzó demasiado bien, hubo un retraso de 10 horas en el vuelo, todo lo demás fue estupendo. Mañana te llamo porque quiero contarte todo con detalles, ¿vale? Un beso. En esta ocasión, el estudiante tiene que elegir la conjunción que más se adecue al contexto gramatical. Es cierto que con todas estas actividades el estudiante está siendo creativo, pero lo está siendo en un grado mínimo porque el objetivo no es producir, sino trabajar un aspecto determinado de la gramática de la lengua. Por tanto, todos estos ejercicios necesitarían un paso final, es decir, utilizar esas hipótesis que ha generado el estudiante para comunicarse finalmente. Con respecto al procedimiento, cabe hacer hincapié en que el uso de la lengua materna sí aparece, pero simplemente para comparar, ¿de acuerdo? El aprendiz tiene que beneficiarse de las comparaciones que le puedan ser útiles entre la lengua materna y la lengua que está aprendiendo. Tal y como hemos dicho, hay cierta expresión libre y creativa, pero el problema es que no es producir realmente a nivel comunicativo, sino practicar un determinado aspecto lingüístico. Gramática, cuestiones de vocabulario. Por lo tanto, faltaría ese paso final, que es comunicar utilizando las hipótesis generadas previamente. Con respecto al error, se entienden como una parte importante del proceso de aprendizaje. Hay que dejar que el alumno cometa errores para poder ir corrigiéndolos y reajustar su gramática. De ahí la importancia que tiene el desarrollo de las hipótesis durante este proceso. Para cerrar este apartado, vamos a rescatar una cita de Ruiz Campillo que ilustra cómo este enfoque está estrechamente vinculado con los procesos mentales que se producen en la mente del hablante. Cuando un profesor se esfuerza por representar en la pizarra con un dibujito más o menos afortunado el valor de una preposición, está haciendo gramática cognitiva. Cuando no se limita a decir que 2 o 3 opciones para decir algo son sinónimas, sino que trata de explicar las diferencias entre ellas como diferencias de perspectiva, está haciendo gramática cognitiva. A pesar de que este método supuso algunos avances en el terreno de la enseñanza de lenguas, también tenía algunos fallos. Una de las principales críticas que se hacen a este método es que no hay una relación directa entre el proceso de adquisición de la lengua materna y el del aprendizaje de una lengua extranjera. Por ejemplo, el tiempo necesario para formar las asociaciones de la lengua 2 es mucho mayor, porque un niño, por ejemplo, aprende a manejar todos los tiempos a la vez. No hay una secuenciación, primero aprende el presente, después el pasado, después el futuro.
Además, a veces el aprendiente se estanca sin tener ninguna ayuda, cosa que al niño no le suele ocurrir. Además, este enfoque se reduce realmente a una explicación exhaustiva de reglas, excepciones, y el hecho de poder reflexionar sobre una lengua no significa que podamos ser capaces de hablar utilizando esa misma lengua. Asimismo, desde el comunicativismo se critica este enfoque alegando que el aprendizaje de una segunda lengua no puede partir de la gramática universal, sino de las situaciones reales a las que se va a enfrentar el estudiante, ya que solo así tendrá sentido este proceso de aprendizaje y su finalidad.